Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo a la Secretaría de la Función Pública. Creo que me iban a invitar al final del sexenio pasado, pero como estaban ya empacando, ya no vine. Pero resucitó la Secretaría, entonces me da mucho gusto estar aquí. Siempre es un placer compartir la mesa con Pepe. Un gusto poder hablar de ese tema importante. Tengo que hacer dos disclaimers, aclaraciones importantes. La primera es que cuando me invitaron yo dije, por favor no lo hagan, yo no sé de corrupción, yo hablo de elecciones, no me importa lo que pasa antes y lo que pasa después. Bueno, sí me importa, pero pues no le sé bien, ¿no? Porque también está medio gacho eso de que quiera uno hablar de todo. Entonces yo hice esa aclaración, de todos modos me invitaron, dijeron, no, es justo por eso, porque no sabes de corrupción, queremos que vengas, porque pues el club de los mismos de siempre que hablan de la corrupción, pues ya, ¿no? O sea, en el día 5 de la semana de la anticorrupción, pues ya no va, ¿no? Iba a ser un mal chiste, pero no lo voy a hacer. Y bueno, con esa aclaración les voy a decir unas cuantas ideas. Yo estuve pensando en los días previos cómo hablar de esta parte de los costos de la corrupción. Eventualmente lo voy a vincular con las elecciones, así como todos los cuestionamientos que le hacen a Pepe Mid, todos tienen que ver con que es doctor de Yale, y todos los problemas de la Ciudad de México, Miquel Arreola nos va a decir que pues, chécate el IMSS y que ya no hay tantas medicinas milagros. Entonces, eventualmente voy a conectarlo a la cancha electoral y de ahí sí tengo una capacidad de chorear así horas y horas. Pero quiero como por autodisciplina decir, no, a ver, habla de los costos de la corrupción. Yo creo que sí, para bien o para mal, los años recientes nos han dado mucho de qué hablar. Creo que sí es muy sintomático del estado de nuestro país, de nuestra democracia, el que la corrupción sea ahora un tema mucho más visible, que esté más en las sobremesas, que le preocupe al electorado. Y que incluso, ¿no? Entre escándalos de corrupción y desastres naturales, pues nos queda muy claro, ¿no? Que el mal gobierno, la corrupción, pues cuesta vidas, ¿no? Cuesta vidas, ¿no? Pepe Merino ha hecho un gran esfuerzo, por ejemplo, en documentar eso, ¿no? Que si tienes un gobierno que no es ni siquiera capaz de respetar tu vida o decirte qué pasó si te moriste o desapareciste, pues ese no es un muy buen gobierno. También ya se dijo en la primera intervención que no hay mucha seguridad sobre la parte de propiedad privada o desarrollo inmobiliario, ¿no? Lo que para muchos gobernadores, por ejemplo, la historia de que la ciudad vaya creciendo y haya más concreto y más segundo piso y más coches con placas en Morelos, es una señal de, mira, vamos bien, mira cuántos coches de lujo con placas en Morelos tenemos. Entonces yo diría, bueno, son dos síntomas, ¿no? O sea, el mal gobierno, los gobiernos corruptos no respetan la vida, no respetan la propiedad, y tan no lo hacen porque pues, cuando tiembla igual te mueres, ¿no? Y no vamos a saber mucho de qué fue lo que pasó ahí. Y cuando nos enteramos de lo que le pasó, de si alguien fue culpable de una mala construcción, pues también es difícil buscar a esas personas, ¿no? En fin, entonces yo cuando pienso en costos de corrupción, pues pienso en eso, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela tenía profesores neoliberales que me decían eso, es que el mal gobierno cuesta vidas. Y yo, no, pero ¿cómo? Y sí, es muy sencillo, ¿no? Si alguien está abusando del erario o desviando recursos para cualquier cosa, como financiar su campaña electoral o demás, pues eso eventualmente le puede quitar dinero al IMSS, ¿no? O le puede quitar dinero al Infonavit, o le puede quitar dinero a los órganos de vigilancia interna del gobierno federal, y pues eso al final va a afectar la vida de alguien, ¿no? En fin, ahora, alguna vez yo era economista, pero gracias a López Obrador migré, luego les explico esa historia, pero cuando yo era economista, pues yo trabajaba temas de economía política, incluso yo daba clases y hablábamos unas cuantas clases
sobre la economía política de la corrupción. Y yo me acuerdo que hace algunos años había una literatura bananera del tema, que decía que era como muy latinoamericano la cosa de, bueno, es que la corrupción a lo mejor es medio cultural y en una de esas ayuda, ¿no? Era el argumento de la corrupción como grasa para las, era el greasing the wheels, que era la corrupción en países con instituciones débiles y sobreregulación y muchos costos burocráticos, pues la corrupción es una forma de abaratar los costos de transacción y sacar la vida adelante, ¿no? Entonces es grasita para los engranajes, las tuercas de la locomotora, ¿no? Imagínense un tren que está ahí todo oxidado y con la corrupción le engrasas las ruedas y medio avanza la cosa. Entonces, había una discusión hace 10 o 20 años de si la corrupción medio podía ser una solución de second best para países subdesarrollados como México o América Latina. Creo que hoy ya queda claro que pues, esa era una vacilada, ¿no? Como tantas otras historias, como las historias de que el PRI, constructor de instituciones y así. O historias de hay monopolios naturales que son socialmente deseables, esa también la hemos visto en otros países. No, mira, es óptimo que tengamos un monopolio de gasolina o de, qué sé yo, o de teléfonos, porque no vaya a ser. Pues hoy sabemos que esas historias son vaciladas. Yo creo que el argumento de que la corrupción medio engrasa las ruedas de una economía, creo que no. Me queda claro que en muchas interacciones sí estás abaratando costos de transacción, pero no estás acercándote a un óptimo social. Ahora, también, ahorita dejo de hablar como economista, hay otros aspectos de la corrupción que son importantes, yo creo, sobre todo si alguien se toma en serio el asunto del Sistema Nacional Anticorrupción, que son los aspectos de la organización industrial de la corrupción. Por ejemplo, hemos ido aprendiendo, sin querer, hemos aprendido de organización industrial por otras canchas, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el sistema de partidos y parece un cártel, ¿no? Cuando hablamos de la partidocracia y demás. Mira, ahí parece una estructura oligopólica. Bueno, y cuando hablamos del crimen, hablamos de crimen organizado. Bueno, también hay corrupción organizada y corrupción desorganizada. Y está cañón, porque dependiendo del diseño institucional, puede haber casos en que la corrupción organizada sea menos socialmente costosa que la otra, ¿no? Que ese también sería, por ejemplo, un argumento setentero de partido dominante, de mira, déjame el monopolio del poder y optimizamos los moches, ¿no? Pero si tenemos fragmentación política ¿no? Gobiernos divididos, pues entonces se parece a corrupción desorganizada, tienes que pagar más moches y va a ser más difícil hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que hay intuiciones importantes en los aspectos de la organización del gobierno, ¿no? Produce diferentes incentivos para la corrupción. Y hay otro temita ahí bueno, hay la corrupción que le gusta al ciudadano y la corrupción que no le gusta al ciudadano, ¿no? Es una que hay corrupción con robo y corrupción sin robo, por ejemplo, ¿no? Corrupción con robo es, mira, vamos a decir que vives en Morelos y no pagas tenencia por tu Ferrari. Pues hay un robo porque pues, el Ferrari el señor del Ferrari pues, no vive en Morelos, ¿no? Entonces le está quitando dinero al erario por mentir. Esa es corrupción con robo. Pero esa le gusta al ciudadano, o sea, el ciudadano del Ferrari no va a denunciar la corrupción de Morelos o del coyote que le dejó poner su casita de Infonavit allá en Cuernavaca, ¿no? O donde sea. Esa es muy difícil porque en esa el ciudadano es cómplice, ¿no? Es la de que pagas la mordida y demás para ahorrarte la multa, pues esa no la va a denunciar el ciudadano, la tiene que vigilar alguien más. Entonces, primera cosita, el gobierno tiene que ir cerrando esas oportunidades de que le roben recursos. Ahora, está la otra, que es la corrupción con robo, que es cuando te pido un sobreprecio, ¿no? De mira, pues la licencia de construcción cuesta tanto, pero si me das 20% más, lo sacamos más rápido, ¿no? Esa sí enfada al ciudadano. Dice, oye, me estás vendiendo más caro, me estás subiendo el precio de los servicios públicos para que ocurra, ¿no? Entonces, esa sí la denuncia. Entonces,
pensando en la organización industrial, en la organización de todo el asunto, tienes que llevar a que las únicas oportunidades de corrupción sean esas que enfadan al ciudadano, para que el ciudadano la denuncie. Pero si dejas abiertas las puertas de ocasiones de corrupción en las que le conviene al bolsillo del ciudadano transarle al gobierno, pues todos vamos a acabar viviendo en Morelos. No sé, digo, lo digo incluso hasta para las cosas sencillas como las multas de exceso de velocidad, ¿no? Entonces, sí me ha pasado que voy en el segundo piso y entonces entro a Edomex y pues, sí te dice tu conciencia, pues ya písale porque aquí ya no te van a multar, tu placa chilanga ya no paga multa en Edomex. Y viceversa, llegan los de Edomex al DF y pues luego chocan ahí. En fin. Fin de la discusión económica de la corrupción. ¿Cómo se combate la corrupción? Pues yo lo que veía cuando estaba en las clases, bueno, pues que tienes que vigilar al gobierno, ¿no? Tienes que vigilar lo que haga el gobierno. También hay toda una discusión de corrupción privada, pero bueno, los privados se vigilan entre ellos de otros modos. Tengo muy claro que cualquier esperanza de que el gobierno federal se vigile a sí mismo, pues también es un poco vana, ¿no? Toda esta historia de los órganos internos y a lo mejor, digo, no quiero insultar a la Secretaría de la Función Pública, pero bueno, ese es un pedacito, digo, sí alguien tiene que haber un poquito de Contraloría Interna, pero no es por ahí, es más lo que decía Pepe, pues para vigilar el gobierno necesitas pesos y contrapesos, y quizá la facilidad con la que se puede robar dinero en el gobierno en México en todos los niveles, pues tiene que ver con lo débil que son el contrapeso que podría ser el legislativo, o incluso el Poder Judicial, ¿no? Entonces eso nos habla también de la inmadurez o de la juventud de nuestra democracia o de lo que nos falta en este camino de transición democrática. Entonces yo digo, bueno, pues la verdadera vigilancia gubernamental pues debe ser un asunto de vigilancia como horizontal, ¿no? A lo mejor el legislativo tomándose en serio la vigilancia del ejecutivo. Entiendo que tiene varios años que el Congreso ni siquiera aprueba las cuentas públicas, ¿no? Por ejemplo. Ahí hay un amparito para la Suprema Corte también, que le obliguen a que pues, revise la cuenta pública, aunque sea 3 años después. Pero les voy a dar un ejemplo. Hay una cosa que puede ocurrir en 7 meses que va a detonar esos mecanismos, como diría Donald Trump, como nunca lo hemos visto jamás, ¿no? Si gana López Obrador, ¿no? Si gana López Obrador, que todo el mundo le tiene tanto miedo, si gana López Obrador, van a ver ahí, digo, si conforme se acerquen las elecciones sigue arriba en las encuestas López Obrador, pues vamos a ver estas cosas, le van a llamar blindaje. Lo vimos en 2006, yo que ya estoy ruquito, yo sí me acuerdo. Que en el 2006 este rollo de vamos a blindar, y era la palabra secreta de vamos a blindar todo esto para que si llega López Obrador, no, se lleve Sedesol a su departamento de Copilco, ¿no? Y entonces blindar. Eso puede pasar, ¿no? El otro día hacía un chiste en una sobremesa que dije, bueno, es que si gana López Obrador puede ser que tengamos un periodo extraordinario en verano, súper nutrido. No, ahora sí apriétale todas las tuercas porque no vaya a llegar aquí el señor y nos funda otro partido dominante. Ahora, dentro de esa anécdota, que lo digo como chiste y no, es, claro, la competencia electoral es la que, la probabilidad de perder el poder es la que te incentiva a vigilar a la cosa que está gobernándote en ese momento, ¿no? Entonces, posiblemente, el experimento que ya hemos tenido recientemente, a ver, para los que estamos así, si nos metemos en la cabeza por ejemplo, de un ciudadano anulista, ¿no? O si leemos la literatura de... Tú me dices cuántos minutos me quedan, porque tengo que cerrar. De la gente que está desilusionada ya con la democracia en México, pues claro, es que sí hay mucha materia de que ilusionarse. Yo soy como iluso y optimista de largo plazo, pero sí, como dicen en el INE, me hago cargo de que hay mucha materia para la desilusión. Entonces uno podría estar desilusionado de que la transición democrática no ha producido gobiernos de mayor calidad o gobiernos menos corruptos, o que la alternancia no ha hecho lo que decía que tenía que haber hecho,
o que los gobiernos divididos locales y federales tampoco nos han traído mucho de lo que deberían traer, ¿no? Y no es un asunto nada más de teoría de pizarrón, porque en otros países sí hemos visto que la alternancia, la competencia electoral, los gobiernos divididos, sí producen gobiernos de mejor calidad, y esos son gobiernos menos corruptos. Digamos, no es un asunto de que, ay, pasó en Estados Unidos y pasó en el norte de Italia. No, también pasó en Colombia. Y también se mataba mucha gente ahí con el narco y todo eso, ¿no? Pero son cosas que no han funcionado como deberían funcionar, ¿no? El último mecanismo que parece que no funciona, uno también esperaría que las elecciones más reñidas, la incertidumbre electoral, la mera incertidumbre electoral o el fruto de unas elecciones reñidas te produjera mejores políticos, mejores políticas públicas. Casi nada de eso ha funcionado en México. En el CIDE yo llevo ahí ya 14 años, he dirigido varias tesis de licenciatura que, a ver, búscala aquí, búscala allá. No, seguro donde hay alternancia crecen más los estados. No. Seguro donde hay congresos divididos, hay mejores leyes de no sé qué. No. No, porque les pagan moches a los diputados, ¿no? Entonces hay toda una historia recurrente ahí de lo fácil que es para el Poder Ejecutivo cooptar o sobornar o comprar al poder que lo tiene que vigilar, que es el legislativo. Ahora, ¿qué hacemos? Pues a la basura todas estas cosas, o la visión optimista es, nos falta más de eso, ¿no? Nos faltan elecciones más reñidas, nos falta más alternancia, quizá nos falte más, pues poner a prueba estos gobiernos divididos. A lo mejor, pues sí, a lo mejor llegó el PAN, y con la pena tengo un chorro de amigos panistas, pero pues a lo mejor llegó el PAN y pues fundaron el PRIAN, ¿no? Y entonces por eso el Congreso no, a lo mejor el PRI no vigiló al PAN como lo tenía que haber vigilado durante 12 años, y a lo mejor por eso ahorita lo que podía hacer el PAN del sexenio peñista pues tampoco funcionó mucho. La vuelta de tuerca es, bueno, pues a ver si llega otro. A lo mejor si llega López Obrador, si quiere alguien vigilar a un ejecutivo, ¿no? O vigilarlo más en serio. La otra fuente de esperanza es si la reelección nos va a cambiar los incentivos de este esquema general, ¿no? Los pesimistas sobre la reelección lo que nos dicen es, no va a pasar, con la reelección vamos a fortalecer cacicazgos locales un ratito, antes de empezar a ver los frutos positivos de la reelección. No es que la reelección sea un elixir, el resto del planeta tiene reelección y no todo el planeta es un paraíso anticorrupción. ¿No? Brasil tiene reelección y pues, digo, por lo menos llegan al 5º juego en el Mundial. Pero bueno, la reelección sí debería fortalecer un poquito al poder legislativo, ¿no? Los congresos locales, a los diputados, a lo mejor fortalecer al Congreso, incluso el Congreso, a lo mejor gobiernos divididos o fragmentados, congresos fragmentados con reelección, a lo mejor tienen más incentivos para vigilar a los ejecutivos, puede ser. A lo mejor estos congresos van a tener más incentivos para vigilar a alcaldes que pueden buscar la reelección, porque ¿no? Si los dejas seguir robando como roban ahorita, pues van a llegar corriendo a gobernadores y pues alguien los tiene que detener, ¿no? Y la última esperanza, ¿no? Si nos ponemos en modo Star Wars, pues la última esperanza es sociedad civil, ¿no? Dice, bueno, a lo mejor es un asunto de exigencia ciudadana. Yo sí veo saludablemente que haya más reclamos, aunque sean tuiteros o no. Bueno, dudo mucho que hoy haya más corrupción que antes, ¿no? Da la apariencia de que hay más corrupción que antes. Yo creo que lo que tenemos hoy es más casos de corrupción documentada, también como lo dijo Pepe. Para los medios que tenemos, el que nos enteremos de un escándalo de corrupción por algún lado es notable. Y también creo que la reacción ciudadana está cambiando. Por lo menos yo lo veo en mis estudiantes y en los egresados más jóvenes, que sí hay una respuesta diferente a cosas que a lo mejor los que eran más viejitos que yo o los de mi generación eran de, ay, bueno, pues eso es business as usual. Y bueno, pues eso tenemos que operarlo. Pero de nuevo, no se lo podemos encargar solo a los ciudadanos porque tienen información imperfecta, ¿no? Y no se lo podemos esperar solo a los políticos en los pesos y contrapesos, porque es muy fácil que haya acuerdos oligopólicos entre ellos, ¿no? Pero pues hay que seguirle empujando.